Ingeniero, buenas tardes. Hoy vamos a presentar lo que viene a ser nuestro trabajo del capítulo 6, lo que viene a ser fundamentos de inteligencia de negocios en bases de datos de la administración de información, que la empresa que se está tomando es en el T Globet & Mail, que está ubicado en Toronto, Canadá, que se dedica a entrega de publicaciones de textos o marketing también. Nuestros integrantes de nuestro grupo es el compañero Adaucusio Olivares y Michael, Condori Benito Mariluz, Lucio Nike Omar. Una mejor administración de los datos ayuda a que Toronto Globet & Mail llegue a sus clientes. Y como la primera pregunta de nuestra diapositiva es: ¿alguna vez ha recibido una nueva oferta de suscripción de un periódico o revista a la que ya está suscrita? Además de ser una molestia, enviar una oferta superflua a los clientes incrementa los costos de marketing. Entonces, hacemos la pregunta, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? La respuesta a esto sería probable, es debido a la mala administración de los datos. Fundamentos de inteligencia de negocios, base de datos y administración de la información. Por eso hemos sacado un cuadro donde explica los desafíos de negocio, administración, organización, sistemas de información, tecnología, donde todo parte de las soluciones de negocio. Es decir, los usuarios de negocio de Globet & Mail mantenían sus propias bases de datos locales. Era muy difícil acceder a los datos de la empresa. En el sistema mainframe tradicionales del periódico, las campañas de marketing más de lo necesario, ¿no? Porque los datos requeridos tardaban mucho tiempo en ensamblarse. La solución a todo este negocio de la base de datos y iniciación de la información: consolidar los datos organizacionales en un almacén de toda la empresa que propone la fuente de datos para informes y análisis. ¿Cuáles son los problemas de administrar los recursos de datos tradicional de archivos? Tal vez les haga saber que muchas empresas no tienen información oportuna, precisa o relevante, debido a que los datos, sus sistemas de información han mal organizados y se les ha dado un mantenimiento inapropiado. Esta es la razón por la que la administración de los datos es tan esencial. Dentro de eso tenemos los términos y conceptos de organización de archivos. Esto es un sistema computacional, organiza los datos en una jerarquía que empieza con bits y bytes y procesa hasta llegar a un grupo de registros de archivos y de datos. Por ejemplo, un representa una unidad más pequeña de datos que la computadora. Un byte denominado a un solo carácter, ser un número o un problema con el archivo. La mayoría de las organizaciones, sistemas, tendrían que de manera pendiente, sin un plan de contabilidad, finanzas, de marketing, sus propios negocios y archivos de datos. Vamos a datos. En la gestión de datos, como estamos viendo, cuatro bases de datos pueden meter archivos en cursos personales y archivos financieros. Archivos, por ejemplo, un curso, la ID del curso, fecha, el registro, igual, el ID del estudiante, verificación en el campo, el curso, depende al ID de signo del, por ejemplo, en las instancias, entidad, curso, que es en la 6.1 que estamos mostrando, la fecha puede estar actualizada en los sistemas, pero no en otros. El mismo atributo, ID estudiante, puede tener nombres diferentes en los distintos sistemas de valorización. Por ejemplo, algunos sistemas podrían usar ID estudiante, otros solamente ponerle ID. Procesamientos tradicionales de archivo. Dentro de estos procesamientos tenemos lo que viene a ser el archivo maestro de datos de la A a Z, de que contabilidad y finanzas maneja un usuario, de ahí un programa de aplicación y los archivos derivados se le designan, que de la A, B, C. Asimismo es para recursos humanos, marketing y manufactura.
El uso de la metodología tradicional para el procesamiento de datos impulsa cada área funcional en un corporativo de desarrollo de aplicaciones especializadas. Cada aplicación requiere un archivo de dato único que probablemente sea un subconjunto del archivo maestro. Estos subconjuntos producen redundancia e inconsistencia en los datos, inflexibilidad en el procesamiento y desperdicio de los recursos de almacenamiento. Dependencia programa datos. La dependencia programa datos quiere el acoplamiento de los datos almacenados en archivos y programas específicos, medidas para actualizar y dar mantenimiento a esos datos, de tal forma que los cambios en los programas cambien los datos. Flexibilidad. Un sistema tradicional de archivo puede entrar informes, programas de rutina, después de extensos esfuerzos de programación. No puede entregar informes ni responder de manera oportuna a los requerimientos de información no anticipados. Seguridad defectuosa. Como hay poca administración de los datos, el acceso a la información, así su diseminación, pueden estar fuera de control. Falta de compartición y disponibilidad de los datos, como las piezas de información en archivos distintos, diferentes partes de la organización, no se puede relacionar entre sí. Es así posible compartir y acceder a la información de manera oportuna. ¿Cuáles son las principales capacidades de los sistemas de administración de base de datos? ¿Por qué es tan poderoso una base de datos relacional? Base de datos es un conjunto de datos organizados para dar servicio de manera eficiente a muchas aplicaciones al centralizar los datos y controlar que no sean redundantes. Un sistema de administración de datos. Un sistema de base de datos es un software que permite a una organización centralizar datos, administrarlos de forma eficiente y proveer acceso a los datos almacenados mediante programas de aplicación. Él actúa como si una interfaz entre los programas de aplicación y los archivos de datos físicos. Base de datos de los recursos humanos con varias vistas. Una base de datos de recursos humanos provee muchas vistas distintas de los datos dependiendo de los requerimientos de información del usuario. Aquí se ilustran dos posibles vistas. Una de interés para un especialista de dichos y otra de interés para un miembro del departamento de nómina de compañía. Y ahí podemos ver el ID del empleado, nombre, posición, fecha. Esa es la base de datos de recursos humanos. Y ahí también tenemos el sistema de administración de base de datos, lista de nómina y lista de beneficios. ¿Cómo resuelve un DBMS los problemas del entorno de archivos tradicionales? Un DBMS reduce la redundancia e inconsistencia de los datos al minimizar los archivos aislados en los que se repite el mismo dato. Tal vez DBMS no logre porque la organización elimina toda la redundancia de datos, pero puede ayudar a controlarla. Aún si la organización mantiene los datos redundantes, el uso de un DBMS elimina la inconsistencia de datos debido a que pueden ayudar a la organización a asegurar que cada ocurrencia de datos redundantes tenga los mismos valores. La DBMS tradicional. Los contemporáneos utilizan modelos de base de datos para llevar el registro de las actividades, tributos y relaciones. La base de datos tradicional representa los datos como tablas dimensionales llamadas relaciones a las que se puede hacer referencia como si fueran archivos. Cada tabla tiene datos sobre una entidad de atributos. Microsoft Access es tradicional para sistemas de escritorio, mientras que el D2, Oracle Database y Microsoft SQL Server son relacionadas para más grandes fuentes, ¿no? Y las computadoras medio que viene a ser MySQL es un popular y la DB es de código fuente abierta. Continuando con la exposición, a base de un ejemplo se va a hablar un poco de esta gráfica que es de la base de datos relacionales, en el cual se va a tener como proveedor, en el cual aquí menciona sus partes, ¿no?, de las columnas que son los atributos o campos de las personas qué cosas es lo que está realizando o almacenando datos en esa base de datos, en el cual se va a ver el campo clave, como va a ser la clave primaria o como un código, como vulgarmente lo podemos conocer,
el nombre del proveedor, la calle, que esto ya va a ser de este atributo, ¿no? de acuerdo al código que se está rellenando a la base de datos. En la pieza se va a tener el número de pieza, el nombre de pieza, el precio, esto hablando como clave primaria y clave foránea, a la cual mediante el código del número del proveedor, con el número del proveedor se puede ver todos los datos, ya se puede jalar, por no decirlo, en el número de pieza. El número de pieza, como su código aquí es un 137 y el número de proveedor es 8256. Esto muestra de que ese número de pieza va a jalar el número de proveedor, todos los datos como el nombre del proveedor, la calle, la ciudad, el estado y su código. Operación de un DBMS relacional o de un sistema de gestor de base de datos. Las tablas de datos relacionales se pueden combinar fácilmente para ofrecer los datos requeridos por los usuarios. Para ello hay unas operaciones básicas de un sistema de gestor de base de datos que se pueden relacionar, las cuales son estas más conocidas, que es del seleccionar, el unir y el proyectar. En seleccionar nos dice que crea un subconjunto que consiste en todos los registros del archivo que cumplan con criterios establecidos. En otras palabras, la selección crea un subconjunto de filas, esto de acuerdo a su relación, ¿no? de uno a muchos, de uno a uno, y así tenemos el de unir, el de que va a combinar tablas relacionales para proveer al usuario más información de la que está disponible en las tablas individuales. Como decir, de una tabla va a direccionarse a otra tabla en la cual esa tabla va a describir qué cosas va a hacer ese usuario. El de proyectar crea un subconjunto que consiste de columnas en una tabla, con lo cual el usuario puede crear nuevas tablas que contengan solo la información requerida. Esto de dos tablas puede surgir una tercera tabla, ¿no? En la cual también va a describir ciertas características de acuerdo a lo que está haciendo el usuario. Una base de datos relacionales y base de datos en la nube. La computación en la nube, de acuerdo al libro, nos menciona de que los volúmenes de datos sin precedentes, las enormes cargas de trabajo para los servicios web y la necesidad de almacenar nuevos tipos de datos requieren alternativas de bases de datos con respecto al modelo relacional tradicional de organizar los datos en forma de tablas, columnas y filas. Las empresas están recurriendo a las tecnologías de bases de datos no relacionales, a lo que se menciona como el no SQL. Aquí vamos a tener unas ciertas características y diferencias entre una SQL y la no SQL. Cuando hablamos de SQL es cuando el volumen de mis datos no crece o lo hace poco a poco. En cambio, en la no SQL es cuando el volumen de mis datos crece muy rápidamente en momentos puntuales. En la SQL, cuando las necesidades de procesos se pueden asumir en un solo servidor. Y en la no SQL, cuando las necesidades del proceso no se pueden proveer. En SQL tenemos de que cuando no tenemos picos de uso del sistema por parte de los usuarios más allá de los previstos, y lo contrario sería cuando tenemos picos de uso del sistema por parte de los usuarios en múltiples ocasiones. Esto de acuerdo al almacenamiento que se va a realizar, ¿no? Ya que muchas empresas realizan ese almacenamiento en las nubes mayormente, casi es pocas veces en la cual usan un software en sí, físicamente por no decirlo. Aquí tenemos las tres operaciones básicas de un DBMS, en la cual también se menciona sobre la pieza del proveedor y a lo que está concretando o resumiendo en una tabla, ¿no? de un código, ciertas características, y a través de en esa misma tabla se va a agregar otro código, en el cual ese otro código va a contener otras características, ya que en una sola tabla lo podemos identificar, y esa tabla, o en esa misma tabla, al ver el código podemos extraer todos los datos que se está insertando en ese cierto código, en la cual nos menciona, ¿no? Las operaciones seleccionar, unir y proyectar permiten combinar datos de dos tablas distintas y mostrar solamente los atributos seleccionados. Como se dice de los atributos seleccionados, solo podemos mostrar en un número de pieza ciertos dígitos, y esos dígitos contendrían otro contenido más del usuario. Capacidades de los sistemas de administración de base de datos. Un gestor de sistema de base de datos tiene una capacidad de definición de datos, de especificar la estructura del contenido de la base de datos. Podría usarse para crear tablas de base de datos y definir las características de los campos en cada tabla, así como la definición de datos, el diccionario de datos, el lenguaje de manipulación de datos. Esto también, la administración va a depender
porque la mayoría que es de la administración que se usa es en el SQL Server, en la cual es una base de datos en el cual se puede trabajar de distintas maneras, realizando ya consultas o insertando datos ya sea manualmente o mediante código, en el cual la definición de datos nos especifica la estructura del contenido de la base de datos. Utiliza para crear tablas de bases de datos y para definir las características de los campos. Y con un diccionario es un archivo automatizado o manual que almacena definiciones de elementos de datos y sus características. O cuando hablamos de lenguaje es lo que se utiliza para agregar, cambiar, eliminar y recuperar la información de la base de datos. Aquí, como ya les había mencionado, se puede determinar mediante un código o realizando manualmente, ya que esto de lo manual se puede realizar en SQL Server. Consulta e informes. En la imagen se muestra la base de datos y la definición y programa de Microsoft Access. Está hablando del Microsoft, donde se puede formular o determinar una cierta secuencia, hablando de tablas, formularios, consultas e informes. En un sistema gestor de bases de datos va a contener herramientas para que pueda acceder y manipular la información en la base de datos. La mayoría de en la base de datos, en la administración de la base de datos, tienen un lenguaje especializado llamado lenguaje de manipulación de datos, el cual se utiliza para agregar, modificar, eliminar y recuperar los datos en la base de datos, dependiendo a qué software estamos utilizando, ya que va a depender de un SQL Server o de un Microsoft Access. Aquí tenemos una característica del diccionario de datos de una DBMS en un Access, en el cual muestra su gráfica, ¿no?, de cómo está insertándose los datos. Aquí, como se ve, se está insertando de manera manualmente, en el cual va a tener sus nombres, el tipo de dato, la descripción. Esto, como ya les había mencionado, va a depender de qué tipo de software estamos utilizando, y va a ser un base de datos en un Microsoft Access o si se va a utilizar un SQL Server. Aquí se menciona sobre el diseño de bases de datos, en el cual para crear una base de datos hay que entender las relaciones entre la información, el tipo de datos que se mantendrán en la base de datos, cómo se utilizarán y la forma en que la organización tendrá que cambiar para administrarlo desde una perspectiva a nivel de toda la compañía. Como ejemplo, aquí se muestra mediante un código de cómo seleccionamos una pieza, en el cual va a tener el número de pieza. Esa pieza va a tener el nombre de la pieza, y a la vez va a jalar los datos del proveedor con el número del proveedor. Con estos dos datos, puede tener más datos características, ya que todos esos datos, un conjunto de datos, se le puede representar solo con un código, ya que va a jalar solo ese código y ya va a extraer una lista de contenido o características del proveedor o del usuario en el que está insertando los datos, donde selecciona la pieza, ¿no?, del proveedor o de la pieza proveedor, donde va a jalar el número del proveedor y el número de pieza, y así con estos dígitos o estas piezas va a unirlo y va a extraer una lista de datos de todo lo que se ha insertado al usuario. Una consulta en Access. A lo que nos estábamos mencionando sobre de qué se trata, ¿no?, dependiendo del software que se va a utilizar. Aquí se ve dos cuadros, que es en el cual se está relacionando y en el cual está consultando. De dicho dato está extrayendo los datos, en el cual se está marcando en la parte superior, en la parte inferior con unos slash, donde esos datos están insertados en ese código, en el cual en la tabla solo se va a mostrar una característica o un atributo, en el cual al momento de hacer la consulta va a extraer todos los datos y se va a poder verse en una tabla más diferente, ¿no? Diagramas de normalización, identidad, relación. El proceso de diseño identifica las relaciones entre los elementos de datos y la manera más eficiente de agruparlos en conjunto para satisfacer los requerimientos de información de la empresa. Aquí en la gráfica se ve un ejemplo de cómo sería un modelo entidad-relación. Vemos que el rectángulo es la entidad, y las flechitas que van y la figura que está como con la palabra de arreglan, que dice un rombo, es lo que es la relación, en el cual está de uno a muchos,
y de uno a uno la relación, como se ve aquí en el ejemplo, que menciona de que los coches arreglan o los empleados arreglan los coches. El otro es de que es en el taller, o lo que los empleados en el taller hacen el cargo o tienen el cargo de empleado, a modo de ejemplo. La relación sin normalizar para pedido. Cuando hablamos de normalización es que todos los atributos van a estar en sus diferentes cuadros, en el cual va a especificar qué tipo de características tiene. Aquí, como se ve antes de la normalización, este cuadrito es que no nos menciona todos los atributos o toda la entidad de qué cosas es lo que está haciendo, ¿no? El número de pedido, la fecha de pedido, el número de pieza, nombre de pieza, el precio, la cantidad, el nombre, la calle, la ciudad, el estado, en el cual una relación sin normalizar contiene grupos repetitivos. Esto, y como ya se había mencionado, eso es lo que no queremos en un sistema gestor de bases de datos, ya que datos repetitivos están por gusto, así por decirlo, ¿no? A lo cual ya se va a poner cierto código para que pueda extraer con un solo código todas esas características repetitivas, o simplemente quitarlos y ya insertarlo un ID, así por decirlo. Por ejemplo, puede haber muchas piezas y proveedores para cada pedido. Solo hay una correspondencia de 1 a 1 entre número pedido y fecha de pedido. Eso es lo que importaría. A eso es lo que le pondríamos un código, y al momento de hacer la consulta solo se pondría ese código para que pueda extraer todas las características o datos o lo que se ha insertado. La normalización consiste en designar y aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional. Esto en las bases de datos relacionales se normalizan para evitar la redundancia de los datos, como ya se había mencionado, y disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas, ya que al tener datos repetitivos hasta podemos confundirnos e insertar datos a la otra persona o a otro usuario, a la cual esto protege la integridad de los datos para que no pueda haber un desorden en la base de datos. Así solo con un código se puede extraer a todos, ¿no? Las tablas normalizadas creadas a partir del pedido. Esto ya está, las tablas están normalizadas. Por ejemplo, aquí en pieza tenemos el número de pieza, esto va a ser la clave, y el nombre de pieza, el precio, el número de proveedor, eso ya van a ser características o parte de esta clave de número de pieza. Ya, en el otro tenemos el artículo línea, el número de pedido, el número de pieza, en el cual van a ser ya dos claves, y la cantidad de pieza estaría sobrando como una característica. Ahora, del proveedor tenemos el número del proveedor, ahí se le va a determinar la clave, y los demás como el nombre, la calle, eso ya va a ser descripción de cierta clave que se le va a insertar al proveedor. Y en el momento de hacer el pedido se va a hacer nada más ya un código del número de pedido y la fecha de pedido, a lo que estos tablas estarían uniéndose, estarían quedando solo nada más ya 5, cada uno con ciertos códigos o clave, en el cual ya va a extraer los datos que se ha insertado a los demás cuadros. Luego, después de la normalización, la relación original pedido se ha dividido en 4 relaciones más pequeñas. La relación pedido se quedó con solo 2 atributos, y la relación artículo línea tiene una clave combinada o concatenada, que consiste en número de pedido y número de pieza, a lo que ya se les estaba mencionando, de que a través de las claves se va a poder unir y a la vez extraer al momento de hacer una consulta todos los datos que se ha insertado. El diagrama entidad-relación, lo que consiste en un diagrama en entidad-relación, es de que va a ser mediante la relación que de uno a muchos, donde en el diagrama va a mostrar las relaciones entre las entidades del proveedor, pieza, el artículo línea y el pedido, que se podrían usar para modelar la base de datos. Esto de la figura de arriba que se había mostrado, en el cual va a proveer es provisto por, o el proveedor va a proveer de la pieza, y a través de la pieza va a ser ordenada por el siguiente cuadro. Y a lo que se ve el impulso de la gestión de flotillas del ARI con análisis en tiempo real, esto va a ser respecto al libro, en lo que va a continuar mi compañera. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, impulso de la gestión de flotillas de ARI con análisis en tiempo real.
Tiene como objetivo mejorar los resultados, los cuales son extraer rápidamente amplios recursos de datos, también generar predicciones con los resultados y reducir el tiempo, ¿no? Y la situación actual es que la empresa privada más grande del mundo para servicios de administración de flotillas también tiene como problemáticas programas que recolectan y analizan los 14.000 datos y informes inmediatos y sin error. También cuenta con una tecnología, los cuales son SAP, Business Objetivos Explorer y HANA. Siguiente diapositiva. Ya. Respondiendo a las preguntas, ¿por qué era tan problemática la administración de datos de ARI? Los datos de los clientes eran muy grandes y para mejorarlos como un proceso de organización, porque gestionan el análisis de los datos implicaba que se le dedique demasiados recursos y demasiado tiempo, ¿no? Y la otra pregunta le describa las capacidades anteriores de ARI en cuanto a análisis de datos y generación de informes y su impacto en el negocio. Bueno, la capacidad de datos para analizar los datos consiste en que se dedicara todo el personal y un tiempo de aproximadamente 36 horas, así para poder en la base de datos los resultados y generar un informe relevante, lo que impacta al negocio en la toma de decisiones, ¿no? También debido al tiempo que se le tenía que invertir a tener resultados fundamentales para cualquier cambio dentro del negocio. Y la otra pregunta, ¿fue SAP HANA una buena solución para ARI y por qué? Bueno, el problema principal era que no podían manejar grandes volúmenes de datos, pero gracias a SAP HANA, que podía manejar grandes volúmenes de datos en tiempo real, ayudó a tener informes a tiempos menores, lo que permitía que a la calidad de servicio informático que ofrecían a sus buenos clientes o consumidores mejorar y eficazmente, ¿no? Y describa los cambios a los negocios como resultado de adoptar HANA. Bueno, acá pudieron contar con estadísticas y reportes de manera rápida, por ende cambió la forma de analizar y interpretar datos al adoptar HANA. También la recopilación de datos cuando usaron HANA mejoró su capacidad de respuesta en tiempo real, ¿no? Por ende le pudieron ofrecer a sus usuarios un mejor servicio. Bueno, las plataformas analíticas, cuentan con sistemas de hardware y software preconfigurados que están diseñados de manera específica para el procesamiento de consulta y los análisis. Bueno, un ejemplo sería el IBM Netezza. Tiene componentes de bases de datos, servidor y almacenamiento estrechamente integrados que manejan consultas analíticas complejas de 10 a 100 veces más rápido que los sistemas tradicionales. Y también la plataforma analítica también incluye sistemas en minoría y sistemas de administración de bases de datos no relacionales. Ahora las plataformas analíticas están disponibles como servicios en la nube. Herramientas analíticas, relaciones, patrones y tendencias. Bueno, el procesamiento analítico en línea, OLAP, ¿no? Es rápido para entregar consultas complejas y también utiliza estructuras multidimensionales o como sería cubos OLAP que contienen datos resumidos y sistemas OTLP, ¿no? Procesamiento de transacción en línea. También cuenta con una base de datos relacional almacenada entidades donde almacena entidades. Las tablas discretas han sido normalizadas, como vemos ahí en la imagen, una base de datos relacional. También una base de datos dimensional almacenada los datos en cubos o lab, donde se encuentran calculados y agregados para ser consultados, ¿no? La minería de datos. Bueno, la minería de datos
provee perspectivas hacia los datos corporativos que no se pueden obtener mediante OLAP. Al encontrar patrones y relaciones ocultas en las bases de datos, grandes y inferiores reglas a partir de esos patrones y relaciones para predecir el comportamiento futuro. Vemos en imagen modelos de datos multidimensionales, los productos proyectados, actualizaciones. También las ocasiones son ocurrentes vinculados en un solo evento, y las secuencias, los eventos que vinculan en los transcursos del tiempo también. También las clasificaciones reconocen los patrones que describen el grupo, y también el argumento funciona de una manera similar a la clasificación cuando aún no se han definido grupos. Aunque estas aplicaciones implican predicciones, al pronosticar, utilizar las predicciones de una manera distinta. Se basa en una serie de valores existentes. Minería de texto y minería web. Minería de texto es una herramienta donde pueden extraer elementos clave a los conjuntos de datos extensos, no estructurados, cubrir patrones y relaciones, así como sintetizar la información de la empresa, ¿no? También recurrir a los minería de texto sería para analizar las transcripciones de los call centers de servicio al cliente para identificar las principales cuestiones de servicio y preparación. También la minería web es la web en otra fuente extensa de información valiosa, ¿no? Y parte de esta se puede explotar en busca de patrones, tendencias y perspectivas en relación con el comportamiento de los clientes. El descubrimiento y análisis de los patrones útiles y las informaciones provenientes de World Web Plus, el www de denomina minería web. Las empresas podrían recurrir a la minería web para que les ayude a comprender el comportamiento de sus clientes, ¿no? También evaluar la efectividad de un sitio web específico o cuantificar el éxito de una compañía de marketing. Las bases de datos y web. Una base de datos es un conjunto de información relacionada, estructurada y almacenada de manera sistemática. El objetivo es poder acceder a esa información de manera fácil, tanto para consultarlo como para añadir nuevos datos. También tiene ventajas en cuanto al uso de web para acceder a las bases de datos internas de una organización. Y el software de navegador web es mucho más fácil de usar para las herramientas de consulta propietarias. Como por ejemplo sería que un cliente con un navegador web desea buscar información de precios en la base de datos en línea de un vendedor minorista, ¿no? Y la otra pregunta era ¿por qué la política de información, la administración de datos y el aseguramiento de la calidad de los datos son esenciales para administrar los recursos de datos de la empresa? Son esenciales porque tanto la política de información, la administración de datos y el aseguramiento de calidad de datos cumple diferentes funcionalidades dentro de la organización. Y una buena administración de datos y políticas bien diseñadas, ¿no? Y también ayuda a la organización a poseer información precisa y confiable para tomar una buena decisión, ¿no? Y aceptada y evitar pérdidas financieras. Siguiente diapositiva. American Water mantiene el flujo de los datos. Las preguntas son: analice las funciones de la política de información, la administración de datos y los esfuerzos por asegurar la calidad de los datos al mejorar la administración de datos en American Water. La política de American Water consiste en asegurar la calidad y consistencia de los datos almacenados. El nivel de inconsistencia y redundancia de los datos en American Water era tal que la mitad de toda la información almacenada alrededor de toda la compañía era completamente irrelevante a nivel empresarial, dado que solo era
útil para los empleados locales y del antiguo sistema. Pero al cambiar a un nuevo sistema de gestión más centralizada de los datos, era necesario tener un estándar de la información suministrada por cada local. Y la otra pregunta es: describa los roles que desempeñan los especialistas en sistemas de información y los usuarios finales en el proyecto de transformación del sistema de American Water. Bueno, los roles de los especialistas del sistema en la transformación de American Water fijan una estructura de almacenamiento centralizada y eficiente, eliminando los datos basura y las redundancias del sistema, ¿no? Para que esto se valieron de los usuarios finales que se encarguen de evaluar las calidades de las informaciones que ellos mismos suministraron al sistema, ¿no? Y borrar todo la información que ya no les sirve. ¿Y por qué fue tan importante la participación de los usuarios de negocios? Si no hubieran desempeñado esta función, ¿qué habría ocurrido? Bueno, su participación fue de vital importancia en la evaluación y catalogación de los datos basura, ¿no? De los datos que ya no les sirve del sistema, dado que son los responsables de suministrar la mayoría de estas informaciones. Sin ello no hubiera sido posible no diferenciar las informaciones relevantes dentro de la base de datos y los demás datos basura, ¿no? Que ya no sirven. Y la otra pregunta sería: ¿cómo fue que implementar un almacén de datos ayudó a American Water a volverse una organización más centralizada? Bueno, sería almacenar todos los datos de la compañía en una sola central. Permitió a la gerencia tener un mayor control sobre todas las transacciones que ocurren en todos los locales de la compañía y permitiéndoles funcionar como una sola entidad, así para que no haya pérdida de datos. ¿Ya? De algún ejemplo de problemas que hubieran ocurrido en American Water si sus datos no estuvieran limpios. Bueno, sin la limpieza realizada, en American Water su base de datos estaría llena de información irrelevante, brindando estadísticas y reportes impreciosos, ¿no? Además de esto, las irregularidades presentes y de la forma de llamar las diferentes piezas en diferentes locales dificultaron la administración global inventario de la compañía, ¿no? Y amenazado su centralización, la organización. ¿Ya? ¿Cómo fue que el almacén de datos de American Water mejoró las operaciones y la toma de decisiones gerenciales? Bueno, el control centralizado de los datos de la compañía permitió, un control mayor de las operaciones y transacciones de la empresa, permitiendo generar unos informes y estadísticas más precisas sobre la compañía, ¿no? En general, permitiendo tomar unas buenas decisiones que abarcaran todo el entorno de la compañía con suma facilidad, cual era muy difícil anteriormente por la falla de conocimiento del estado de cada local de la compañía. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. En conclusión, ingeniero, cuando hablamos acerca de una base de datos, es muy importante para cualquier institución o una empresa, ¿no? Más que nada para almacenar la información o para poder registrar los datos de los usuarios, ya que la mayoría de las empresas, como menciona en el libro, cuentan sus experiencias de cómo anteriormente almacenaban sus datos y cómo pudieron solucionar, y para que puedan ser más eficaces, de poder registrar en menor tiempo, ya que al tener sus datos acumulados provocaba mucha entropía, ¿no? Este desorden, estos datos tal vez repetitivos, como se había mencionado en las diapositivas, de que estos datos ya no servían en sí, ¿no? O si es que servían, ya tenía que haber una forma de cómo consultarlos, poder extraer esos datos con una sola consulta y de la manera más rápida posible, ya que al tener datos en cantidades, en mayoría,
estos datos van a hacer que al que consulta lo va a perjudicar o lo va a hacer demorar más tiempo, ¿no? Ya que va a estar buscando uno por uno o cuáles fueron las características o los componentes que se insertó al usuario. Y por último, cuando hablamos de la base de datos, es muy importante para insertar y poner en práctica todos nosotros, más que nada como estudiantes, a hacer una administración de una base de datos con sus respectivas características para poder administrar los datos y a la vez insertar los datos de cualquier usuario. Eso sería todo. Gracias.